Es, bueno, uno, ¿hay otros países que hayan salido de la pobreza utilizando este esquema de regalar dinero? Dos, ¿es en el mediano y largo plazo sostenible seguirle regalando dinero cada vez a más personas de manera indiscriminada en México? Y tres, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues para darle a las personas en los próximos años y que de alguna manera sigan agradecidas con el partido en el poder y sigan votando por Morena en las próximas elecciones. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, escribo el Substack de Carlos, publico mis estrategias de inversión y gracias a la doctora Erika Dan, este space se convierte en un podcast que se publica en Apple Podcast y Spotify. Bueno, vamos a empezar con el gran tema. ¿Por qué le llamamos a este espacio el modelo escandinavo mexicano? Bueno, pues porque los gobiernos a nivel mundial lo que buscan hacer es reducir la pobreza, darle mejores condiciones de vida a las personas. Y cuando hablamos de este tipo de apoyos, normalmente nos referimos a los países escandinavos que tienen un sólido esquema social que apoya a las personas. Ellos, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues ellos lo que hacen es que recaudan una gran cantidad de dinero. Mientras que en México el gasto público representa alrededor del 25% del PIB y recaudamos más o menos el 15%, en estos países los impuestos a las personas rondan el 40, 45, 50 y a veces hasta 60% y logran recaudar el 40% del PIB. De esta manera, ellos tienen un sólido Estado que apoya a las personas y allá, bueno, pues como lo señalaba López Obrador en su momento, el sistema de salud pública de Dinamarca es excelente, el de Noruega también, el de Finlandia también, y eso les permite ayudar a las personas a mantener un muy buen estado, un muy buen nivel de vida durante su vida y durante su vejez. Y entonces México, a partir de 2018 y desde hace algunos años antes, habló mucho de que en lugar de construir, de que en lugar de usar los impuestos para construir carreteras o aeropuertos u otras cosas, había que darle dinero pues de manera directa a las personas. Inició con este proyecto de manera muy interesante Carlos Salinas de Gortari con aquel Solidaridad, recordaron ustedes. Después se llamó Prospera, y finalmente López Obrador lo convirtió en bienestar, pero lo incrementó de manera muy, muy importante, al grado de que en 2025, 2026, ya dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que vamos a llegar a 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos que se van a repartir entre más o menos 30 millones de familias en todo el país. Y bueno, pues hay que preguntarnos qué es mejor. Si el estado de bienestar escandinavo, en donde no se reparte tanto dinero, sino que se ayuda al sector salud y al sector educación, o el modelo mexicano, donde se entrega dinero directamente a las personas para que sean beneficiadas y que ellas lo gasten en lo que se les antoje. Bueno, evidentemente el modelo de apoyo a los sistemas de salud y educación de los países es mucho mejor que la entrega de apoyos directos a las personas. ¿Por qué es esto? Vamos a poner el ejemplo de las becas que se le van a dar a todos los niños de primaria, secundaria y preparatoria. Lo acaban de escuchar, así va a ser. Todos los niños que están estudiando en una escuela pública recibirán dinero. Se calcula que más o menos 75% de las familias en México, de las 38 millones de familias que somos, 30 millones van a recibir algún apoyo durante 2025 y 2026. Esto se hará en lugar de tener mejores sistemas de educación, porque si le quitas a educación, bueno, pues en lugar de tener pizarrones, en lugar de tener clases de inglés, en lugar de tener tabletas, en lugar de tener laptops, en lugar de tener bibliotecas, bueno, en algunos casos en lugar de tener baños, ¿no? Agua corriente, drenaje, en muchas escuelas del país que les hace falta, pues se les van a dar 500, 800, 1000 pesos a todos los niños. No importa si van a la escuela o no van a la escuela, no importa si sacan 5, 6 o 10 de calificación, todos van a tener 600, 800, 1200 pesos cada mes para que le agradezcan al gobierno que tienen una lana en la bolsa, los 200 pesos que decía López Obrador. Pero si suponemos que hay un
salón de 40 niños y a cada niño le damos 500 pesos, pues podríamos tener 20,000 pesos. Y con 20,000 pesos mensuales, pues podríamos contratar un buen maestro de inglés. Y si sumamos un poquito más, pues a lo mejor podemos comprar laptops, como le hacen en Canadá, como le hacen en Finlandia, en Noruega, y prestárselas a los niños para que las usen durante más o menos 4 o 5 ciclos escolares y después se vuelven a comprar otra vez estos instrumentos de enseñanza y que estos niños se acerquen a la tecnología desde las primeras edades, que tengan acceso a este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es mejor? Darle 500 pesos a los niños para que se los gasten tal vez en golosinas, tal vez, a lo mejor sí en algo de ropa, a lo mejor sí en algo de comida, o que tengan acceso a clases de inglés y que tengan acceso a laptops. Pues la decisión es simple, ¿no? Si yo quiero que mi hijo el día de mañana tenga un mejor sueldo, lo que decían en algunas de las manifestaciones en contra de la gentrificación, ¿por qué tengo que saber inglés para ser mesero en la Roma o en la Condesa? Bueno, pues aprenderían inglés todos los niños en México y en consecuencia, bueno, pues podrían tener acceso a mejores sueldos y salarios. Tendrían acceso a computadoras, muchos de ellos tendrían acceso a programación y podrían tener pues mejores sueldos y salarios el día de mañana. A mí me parece que si queremos construir un país de mediano y de largo plazo con mejores eh, herramientas para la educación, pues deberíamos de pensar no en dar estos apoyos, deberíamos de pensar más bien en darles mejores herramientas educativas a los niños y evidentemente o se gaste en becas o se gaste en herramientas. Yo preferiría que se gaste en herramientas porque mejoramos los sueldos y salarios. Un dato que es impresionante, que también salió en la encuesta nacional de ingresos y hogares de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, es que del 100% de las personas que nacen en pobreza, solamente 40% van a poder abandonar ese estado de pobreza al final de sus vidas. Para muchas personas, la cuna va a marcar su destino y va a marcar sus oportunidades de vida. Y la razón, pues es muy simple. Otra vez, si no tienes buenas herramientas de educación, pues evidentemente no vas a tener acceso a buenos sueldos en el futuro porque no vas a poder acceder a un buen empleo. Lamentablemente, mientras no le demos herramientas suficientes a las personas, pues obviamente van a tener sueldos muy bajos en el futuro. Vamos a poner ahora el ejemplo de el tema de los apoyos a adultos mayores. Casi todos los países del mundo sí tienen una pensión universal, pero en la mayor parte de los países del mundo, las pensiones universales están determinadas, uno, por mi nivel de ingresos y dos, por las semanas que coticé en los sistemas de pensiones. Si no coticé, sí tengo derecho a una pensión en casi todos los países, pero si coticé y tengo una pensión del Estado, entonces ya mi pensión que me da el Estado ya entonces es menor. Esto es una pensión selectiva, no es una pensión como la que se lleva a cabo en México, que es universal para todas las personas. ¿Cuál es el problema de una pensión universal? Bueno, en este momento tenemos 12 millones de personas adultas mayores en México. Para 2030 van a ser 18 millones. ¿Qué significa eso? Un aumento del 50%. Significa que ese gasto en 2030 va a aumentar en un 50% en comparación al gasto que hoy se lleva a cabo en eh, este, eh, pensiones universales. ¿Y cuánto va a crecer la economía? Pues si nos va bien, 10, 12%. Hay que recordar que con López Obrador crecimos 5% y ahorita el crecimiento es de 0.5. Entonces, si nos mantenemos en el 1%, pues la economía crecerá 5, 6. Vamos a ser otra vez optimistas. Si creciéramos 10, 12%, pues si el gasto crece 50%, pues a algo más le tengo que quitar dinero. ¿Y a qué se lo estamos quitando? Pues básicamente se lo estamos quitando a salud. Por eso varias organizaciones civiles este domingo van a llevar a cabo marchas en varios lugares del país. Si pueden ir, por favor, vayan. Si pueden acercarse a los organizadores para conocer las cuentas en donde pueden apoyar para que la gente tenga medicinas, pues traten de apoyar a aquellos que puedan apoyar o de ver si pueden acercarles medicinas a las personas, porque no hay dinero suficiente para medicinas en México, porque todo se está gastando en este gasto social. ¿Qué queremos? Que las personas, cuando vayan a una clínica de salud,
tengan insumos, las puedan operar en ese momento, tengan medicinas, tengan los tratamientos, o que las personas reciban 2,000 y 3,000 pesos mensuales. Obviamente, si una persona se enferma y tiene que hacerle frente a una enfermedad relativamente grave de 100,000 pesos, pues no los va a poder juntar. Podría tener que empeñar su casa, su auto y pedirle a todos sus familiares. No hablemos de un cáncer que cuesta $500,000, ¿no? Ahí ya es una sentencia de muerte, cuando a lo mejor de otra manera podría salvarse. ¿Qué significa eso? Significa que mientras los países europeos ya tienen esperanza de vida por encima de los 80 años, en México la esperanza de vida, pues ahorita ya nos está subiendo, está en 75 años para hombres y 76, 77 años para mujeres. México se está rezagando en estos avances que otros países sí están teniendo, pues porque estamos gastando mal. ¿Cuánto deberíamos de gastar en pensiones, en apoyos para la gente? Pues básicamente el 10% de lo que recaudamos. Si México recauda el 15% del PIB, que son más o menos 4.5 billones, pues deberíamos de destinar a este tipo de apoyos 450,000 millones de pesos. Y como les platicaba, pues el próximo año vamos a destinar 1 billón de pesos. ¿Cuál es el problema? Otra vez, ¿a qué le quitamos dinero? Pues a todo lo demás. Y cuando le quitamos dinero a todo lo demás, estamos dejando de generar empleos. Hay mucha gente que dice, oye Carlos, pero cuando le das dinero a las personas, haces que consuman más y en consecuencia gasten más y eso genere mayor demanda. Sí, eso es válido para el primer año. En el primer año, una persona que no recibe dinero, pues recibe un trancazo de dinero, póngale 3,000 o 6,000 pesos al mes, póngale 3,000 pesos por muy poco, serán 36,000 pesos al año y efectivamente le va a ajustar para comprar 1 kilo de carne, 1 kilo de huevo, un litro de aceite. Pero el siguiente año, cuando su pensión solamente suba lo que suba la inflación, pues seguirá comprando lo mismo. Le va a ajustar para 1 kilo de carne, 1 kilo de huevo y 1 litro de aceite. Y el siguiente año que la pensión vuelva a subir, pero no suba por encima de la inflación, pues no le ajusta para más. Entonces, el primer año sí ves un incremento en el consumo, pero a partir del segundo y tercer año ya no ves incrementos en el consumo. Y como les platicaba hace rato, lo que sí ves es que más personas piden la misma pensión porque México es un país que está envejeciendo. Entonces, conforme más envejezca el país, ahorita no somos un país viejo, somos un país relativamente joven. Actualmente el 10% de nuestra población tiene más de 65 años, es una cantidad muy pequeña en comparación a otros países que ya van en el 20-25%, como Estados Unidos, China, Japón. Y entonces, bueno, no deberíamos de estar empeñando el futuro de las siguientes generaciones. Más o menos hacia 2036, sí llegaremos a ese punto en donde el 20-25% de la población ya tenga más de 65 años en México y nos habremos comprometido para que esas personas tengan esa pensión. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Y ajusta el dinero para las próximas elecciones? Sí, sí ajusta el dinero para las próximas elecciones, por lo que les platicaba. Si más o menos estamos hablando de que México recauda 4.5 billones de pesos y dedicas 1 billón de pesos, bueno, pues todavía puedes aumentarla hasta 1.5 billones de pesos. Lamentablemente habrá que recortar en educación, en salud, en personal que tienes en el sector burocrático, en baches, en alumbrado, en drenaje, en agua, en todo lo que se les ocurra, con tal de mantener este gasto que obviamente pues es un barril sin fondo. ¿Qué es lo que hacen otros países? Pues otros países lo que dicen es, a ver, a personas adultas mayores sí les voy a dar la pensión, pero nada más. Y lo que es más, ya muchos de esos países están haciendo programas para que las personas no se jubilen a los 65 años, sino que se jubilen a los 68 y a los 70 años, con el propósito pues, de que sigan trabajando un poco más porque pues, sus poblaciones ya han envejecido. Y lo que hacen es que te dicen, mira, si te jubilas a los 65 años, te voy a dar el 35%, si te jubilas a los 68, te voy a dar el 65%, y si te jubilas a los 70 años, te voy a dar el 100% de tu último sueldo, ¿no? Entonces, de esa manera ellos están tratando de mantener a la gente trabajando, pero no le dan pensión, obviamente, ni a los niños que van a la primaria, ni a los que van a secundaria, ni a los que van a preparatoria, salvo algunos programas de zonas muy marginadas en donde dicen, oye, esta persona realmente no puede ir a la escuela o le está abandonando por un tema de, pues falleció uno de los papás,
es una zona muy complicada, está muy lejos de la escuela, necesita transporte, etcétera, etcétera. Hay programas muy interesantes a nivel mundial en donde en algunos lugares se le da una tarjeta especial a los niños, a las personas con discapacidad para que usen el transporte público de manera gratuita, lo cual es muy bueno y bueno, pues les ayudas de manera muy efectiva con cosas muy puntuales. Hay otros países en los que se les da parte de los útiles escolares o la totalidad de los útiles escolares, dependiendo del lugar. Como les comentaba, en algunos lugares de Canadá se les presta a los jóvenes durante el año escolar la computadora o la tablet para que la utilicen y de esa manera acercarles herramientas tecnológicas a todos los niños de todas las escuelas públicas, pero no se les da dinero para que se lo gasten en lo que se les antoje. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, en Alemania, los jóvenes también reciben seguridad pública del Estado a través de pago el seguro social para que si te llegas a accidentar en la escuela, bueno, pues tengas donde te atiendan sin que te cueste, ¿no? O si llegas a enfermarte, también que te atiendan por cualquier cosa en la seguridad social. Pero más allá de eso, gastar y dar dinero sin ton ni son como lo hace México, pues la verdad es que somos el único país que lo hace. Antes lo hacía, cosa curiosa, Argentina, y ya vieron en dónde terminó. Lo hace Bolivia, que está muy mal, y evidentemente, bueno, pues está creciendo muy poco. Y Noruega, cosa curiosa, tiene un fondo de pensiones, el Fondo Soberano de Pensiones, pero la ley del Fondo Soberano de Pensiones de Noruega no obliga a Noruega a gastar en las pensiones de las personas. Lo que obliga al fondo es que una parte de los rendimientos anuales que da ese fondo se los entregue al gobierno y una parte sí se puede usar en pensiones, pero no está especificado cuánto, sino que normalmente se utiliza en mejorar los servicios de salud, en mejorar el transporte público, este tipo de cosas que ayudan a que las personas que ya están pensionadas gasten menos en ciertos rubros y que sus pensiones les ajusten más. Eso es lo que sí podemos hacer, ver de qué manera darle apoyos directos a las personas para que gasten menos en otro tipo de cosas. ¿Qué va a pasar en los próximos años en México con estas pensiones? Pues básicamente vamos a tener servicios públicos cada vez de menor calidad porque la 4T insiste en que no va a aumentar los impuestos. Va a seguir un mayor terrorismo fiscal sobre los contribuyentes cautivos, sobre los grandes y los medianos y probablemente sobre los pequeños. Ya viene esta curva biométrica cuyo objetivo es fiscalizarnos más, tenernos pues más atados para evitar la evasión fiscal, hacer que más personas paguen sus impuestos y de esa manera, bueno, pues tratar de mantener este gasto social que evidentemente crece muy por encima de lo que va a crecer la recaudación. Entonces, pues no va a quedar de otra más que seguir reduciendo la compra de medicinas en hospitales públicos, seguirle echando la culpa a las farmacéuticas y decir que ellas son las culpables de todo. No hay un solo país en el mundo que haya salido de la pobreza entregando dinero a diestra y siniestra a todo el mundo. Lo que han hecho los países para salir de la pobreza, el último que lo logró de manera muy importante fue China y lo dijo claramente. Nosotros lo que hicimos fue que invertimos en infraestructura y le dimos a los inversionistas de todo el mundo en un esquema mixto de participación público-privada las condiciones necesarias para que trajeran dinero, crearan empleos y de esa manera salimos de la pobreza. Y bueno, pues es el camino que también está tratando de llevar a cabo India en este momento, que se va a convertir en una gran locomotora del mundo en los próximos años. Y bueno, pues lamentablemente es una mala noticia para México que sigamos por este camino, por lo que estamos viendo. Más baches, más inundaciones, menos agua y bueno, pues peores servicios públicos cada vez. Les doy un último dato. Hacia 2018, viendo que la pobreza extrema había bajado de 14 a 7% en los últimos 10 años, de 2008 a 2018, con datos de Coneval, se pensaba que hacia 2030 la pobreza extrema ya no existiría en México. La pobreza extrema es cuando las personas ganan menos de un salario mínimo en una familia. Normalmente así es como se define. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, pues dijeron, pues probablemente hacia 2030, si seguimos con este mismo tipo de programas de apoyo a la educación, de apoyo a la salud, de te doy una despensa a cambio de que vengas a ciertas consultas médicas, que yo vea que los niños están creciendo, que no tienen moretones, que sí están comiendo,
bueno, pues estamos resolviendo la pobreza extrema. Ahora, pues entre 2018 y 2024, las últimas cifras que tenemos es que la pobreza extrema pasó de 7.1% de la población a 6.2% de la población. En un sexenio bajó solamente 0.9%, a pesar de que incrementamos el gasto social de manera impresionante. Entonces ahora pues no hay fecha para vencer la pobreza extrema, a pesar de que tenemos muy buenos mapas de geolocalización de cuáles son aquellas comunidades en donde hay pobreza extrema en México, pero como no hay programas focalizados para vencer ese problema, pues obviamente esas personas no van a salir de la pobreza extrema en los próximos 6 años como todo debería de haber sucedido. Lamentablemente, pues eso es uno de los tantos ejemplos del por qué darle dinero a la gente de manera indiscriminada, pues obviamente no genera buenos resultados. Además de que, bueno, pues evidentemente estamos fomentando que haya muchas personas que digan, mira, pues yo con un sueldo de 8,500, haciendo muy poco, con pocas responsabilidades, más lo que me da el gobierno, más esto, más aquello, pues ya junto 12,000, 15,000 pesos, o en mi familia estamos juntando 25,000 pesos, porque hay una persona pues con una leve discapacidad o la presentamos así, tenemos una madre soltera, tenemos dos chavos que van a la prepa y después entrarán a cualquier universidad pública, ya estamos juntando 20, 25,000 pesos y ya no nos preocupamos ninguno por trabajar, lo cual, bueno, pues es uno de los grandes problemas que estamos generando, ¿no? Estamos fomentando esa mediocridad que no quisiéramos que hubiera en México, pero bueno, pues lamentablemente eso sucede cuando se dan a cabo este tipo de programas en los cuales pues seguiremos gastando muchísimo dinero lamentablemente. Y bueno, pues ese es el triste panorama de un país que lejos de crecer al 3, 4 o 5% anual que podría crecer, pues está creciendo al 0.5% y hay quien lo celebra. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Aquí en Space me encuentran como Carlos López Jones y gracias a la doctora Erika Dan, este Space se convierte en un podcast que publicamos en Spotify y Apple